Freud dijo: «Estoy solo interesado en los sótanos del ser humano». Assagioli dijo: «La psicosíntesis está interesada en todo el edificio. Tratamos de construir un ascensor que permita a la persona acceder a cada nivel de su personalidad». El ser humano no se comporta de manera racional. Los filósofos del siglo XVIII se pasaron décadas construyendo teorías sobre la razón humana que la realidad fue desmontando una por una. Lo que nos mueve en la práctica son los impulsos, los miedos, los deseos que ni siquiera sabemos que tenemos, las necesidades que se disfrazan de decisiones libres. Freud fue el primero en hablar de eso con algún rigor, y lo que encontró le perturbó lo suficiente como para dedicarle la vida. La conciencia humana, ese lugar desde el que creemos tomar nuestras decisiones, es una fracción pequeñísima de lo que somos. Debajo hay algo mucho más grande, más oscuro y curiosamente mucho más activo. Lo llamó inconsciente. De ahí surgió la imagen que seguramente conoces: la mente como iceberg. Lo consciente es la punta, lo que sobresale del agua. Lo inconsciente es el resto, la parte enorme que está sumergida y que sin embargo es la que determina hacia dónde va el barco. Carl Jung llegó después, leyó a Freud y dijo: «Bien, pero esto es más grande de lo que crees. El inconsciente no es solo tuyo, no es solo el almacén de tus traumas personales y tus deseos reprimidos. Hay una capa más profunda que compartes con todos los seres humanos de todos los tiempos y todos los lugares». Lo llamó inconsciente colectivo, y su contenido son los arquetipos, esas estructuras primordiales que aparecen en todos los mitos, en todos los sueños, en todas las culturas, aunque nunca hayan tenido contacto entre sí. Roberto Assagioli, psiquiatra italiano del siglo XX, fue un paso más allá. Y digo un paso más allá, y no simplemente también aportó algo, porque lo que hizo Assagioli fue cartografiar la psique humana con una amplitud que ninguno de sus predecesores había intentado. Incluyó lo que Freud y Jung habían estudiado, y añadió algo que la psicología occidental llevaba décadas ignorando sistemáticamente: que hay una dimensión superior de la psique, no solo una inferior, y que esa dimensión es tan real y tan accesible como el inconsciente que guarda los traumas. A ese mapa lo llamó psicosíntesis, y lo representó con una imagen que hoy vamos a ver juntos. Comenzamos. El mapa de lo que somos, el huevo de Assagioli. Antes de entrar en los detalles, una advertencia que el propio Assagioli consideraba necesaria. Este diagrama es un mapa y no representación exacta, porque cualquier intento de dibujar la psique humana es, por definición, incompleto y simplista. Las fronteras entre las distintas zonas no son muros, son líneas punteadas, permeables, en contacto permanente. Lo que ocurre en una zona afecta a todas las demás. Dicho esto, el mapa sirve, y mucho. Veamos qué hay dentro. 1. El inconsciente inferior. Es lo que Freud estudió toda su vida. Los instintos, los impulsos, las pulsiones, lo reprimido. Todo aquello que en algún momento resultó demasiado amenazante para la conciencia y fue empujado hacia abajo, donde sigue operando desde las sombras. Este inconsciente se manifiesta de formas que reconocemos,
aunque no siempre la relacionemos con él. Los sueños, los síntomas físicos, los lapsus, las enfermedades que aparecen sin causa aparente, las fobias, las obsesiones, no son un ruido aleatorio. Son mensajes de algo que está ahí abajo y que quiere ser escuchado. Y hay algo más en este nivel que a menudo se pasa por alto: la inteligencia del cuerpo, la que metaboliza los alimentos mientras piensas en otra cosa, la que cicatriza una herida sin que tú tengas que hacer nada, la que regula la respiración y el latido del corazón sin que les des instrucciones. Eso también es inconsciente inferior, y es en cierta medida el nivel más antiguo y el más sabio de los que habitamos. 2. El inconsciente intermedio. Assagioli lo llamó también subconsciente, y es lo que Freud denominaba preconsciente. Aquí viven los contenidos que no están completamente reprimidos, pero tampoco están en superficie. Son accesibles, solo hay que saber cómo llegar a ellos. ¿Has tenido alguna vez una palabra en la punta de la lengua que no conseguías recordar por más que la buscabas? Y luego, cuando ya te habías olvidado del asunto, aparecía sola. Eso es el inconsciente intermedio funcionando. Es como un pasillo por el que circulan los contenidos antes de hacerse conscientes, con su propio ritmo, que no siempre coincide con el nuestro. También viven aquí los hábitos que ya no usamos, los aprendizajes adquiridos que quedaron en espera, las habilidades que desarrollamos y dejamos de practicar. No desaparecieron, solo bajaron al pasillo. 3. El inconsciente superior o supraconsciente. Este es seguramente el aporte más original de Roberto Assagioli. Y digo más original y no más importante porque todos los niveles son importantes. Pero este es el que la psicología occidental había ignorado casi por completo. El supraconsciente no es el inconsciente de los traumas ni el pasillo de los hábitos dormidos. Es el lugar desde donde emergen las intuiciones más elevadas, las inspiraciones artísticas, filosóficas y científicas que llegan de repente, sin que sepas muy bien de dónde vienen. Los estados de contemplación profunda, los momentos de claridad que cambian el modo en que ves todo. Este campo va mucho más allá de la mente racional. Es la fuente de los valores humanos más genuinos: la generosidad, la compasión, el amor que no pide nada a cambio, la comprensión que no necesita tener razón. Y es tan real y tan experimentable como el inconsciente inferior. Solo que la psicología occidental del siglo XX, obsesionada con los traumas y con lo patológico, tardó décadas en tomárselo en serio. Assagioli se lo tomó en serio desde el principio. 4. El campo de conciencia o conciencia de vigilia. Es lo que llamamos en el día a día estar despiertos. Las sensaciones, los pensamientos, las percepciones, los sentimientos que tenemos en este momento. Tú escuchando esto ahora mismo, con lo que eso implica. La luz donde estás, el estado de tu cuerpo, lo que estás pensando mientras escuchas, si estás de acuerdo o en desacuerdo con lo que encuentras. Todo eso es el campo de la conciencia y es la punta del iceberg. Y aquí hay algo que merece atención especial: los yoes. Y digo yoes en plural y no yo en singular, porque no somos la misma persona en todas las situaciones. El yo que aparece en el trabajo, con su vocabulario profesional y su modo de resolver problemas, es muy distinto al que aparece cuando juegas con tus hijos o cuando estás en la intimidad, o cuando llevas 3 días de vacaciones y por fin te relajas del todo. Nos pasa a todos.
Decidimos ir al gimnasio 3 veces por semana con una convicción absoluta. Y al día siguiente, otro yo se despierta y se pregunta qué estábamos pensando. No es debilidad ni inconsistencia. Es que somos varios y no siempre se ponen de acuerdo. Una de las tareas centrales de la psicosíntesis es trabajar con esa pluralidad. Entender qué función cumple cada uno de esos yoes, darles permiso de existir y evitar que nos identifiquemos exclusivamente con uno solo como si fuera todo lo que somos. 5. El yo consciente. Aquí hay que hacer una distinción que parece sutil, pero que cambia todo si lo entiendes bien. El yo consciente no es el contenido de la consciencia. No son los pensamientos, ni los sentimientos, ni las percepciones. Todo eso cambia constantemente. Lo que no cambia, lo que permanece como punto de referencia mientras todo lo demás fluye, es el yo que observa. Es el que dice, yo pienso, yo siento, yo recuerdo. No el pensamiento, ni el sentimiento, ni el recuerdo. El que los observa. Habitualmente vivimos identificados con ese yo empírico, el que se define por sus roles, sus historias y sus relaciones. Soy el padre de, soy el profesional que, soy alguien a quien le gustan estas cosas y le disgustan estas otras, y hay cierta coherencia en eso. Pero Assagioli señala que ese modo de construir la identidad nos deja en un lugar muy frágil, porque todos esos roles y esas historias cambian. Y cuando cambian, si estamos completamente identificados con ellos, sentimos que nos perdemos nosotros. 6. El yo espiritual o yo transpersonal. Y luego está esto, que es lo más difícil de explicar y, según Assagioli, lo más real de todo. Él decía, detrás o sobre el yo consciente debe haber un centro espiritual permanente, el verdadero yo. Este yo espiritual es fijo e inmutable, no afectado por el flujo de la vida psíquica ni por condiciones corporales. El yo personal consciente ha de considerarse como meramente el reflejo, una proyección del yo espiritual en el plano de la personalidad. Por tanto, más allá del yo que observa, más allá del flujo constante de estados psicológicos, hay algo que Assagioli llama yo espiritual o yo superior. Un centro que no se ve afectado por nada de lo que ocurre en los niveles inferiores, ni por las emociones, ni por los traumas, ni por las circunstancias externas. Permanece. Parecería entonces que somos dos, un yo ordinario y un yo profundo, pero Assagioli insiste en que no son dos entidades distintas, son la misma realidad experimentada en niveles diferentes. El yo personal es, en cierta medida, un reflejo del yo transpersonal. La cantidad de ese yo profundo que la conciencia de vigilia es capaz de asimilar en un momento dado. ¿Reconoces algo de esto? Si has leído a Ramana Maharshi, o has encontrado el Advaita Vedanta, o llevas tiempo con ciertas prácticas de meditación, seguramente algo de esto te suena. Assagioli venía del psicoanálisis, no de la mística oriental, pero llegó a un lugar que se parece mucho a lo que estas tradiciones llevan siglos diciendo, cada uno desde su orilla apuntando hacia el mismo sitio. El inconsciente colectivo. Este no es un nivel interno más, es el océano en el que flota el huevo. Jung describió un lenguaje común a todos los seres humanos de todos los tiempos y todos los lugares. Los símbolos primitivos, los arquetipos, las estructuras narrativas que aparecen en todos los mitos, con independencia de que las culturas que los crearon nunca se hubieran conocido. El héroe que parte en busca de algo, la gran madre,
el anciano sabio, la sombra que hay que integrar. Están en los griegos y en los mayas y en los celtas y en las tradiciones africanas. Nadie los copió de nadie. Emergieron solos, porque están en la estructura de la psique humana. El inconsciente colectivo es ese pozo común que contiene todo lo que la especie ha sentido, imaginado o temido a lo largo de su historia. Y no está separado de nosotros, nos rodea por completo, interactúa con todos los niveles del huevo y opera tanto a través del inconsciente inferior como del superior. Las etapas del trabajo de psicosíntesis. Lo importante es que Assagioli no se quedó en el diagnóstico. También propuso un camino, pero no un protocolo, porque en ningún momento pretendió que esto fuera lineal, ni que todos tuvieran que recorrerlo en el mismo orden. El trabajo empieza por el conocimiento, no el conocimiento intelectual de los conceptos que acabamos de ver, sino el conocimiento real de uno mismo. Bajar al inconsciente inferior y ver qué hay. Enfrentar los complejos, los miedos, las imágenes que llevan años operando desde las sombras sin que les hayamos puesto nombre. El psicoanálisis, decía Assagioli, es útil para esta fase, pero se queda corto si se detiene aquí, porque ignora completamente el supraconsciente. De ahí viene la segunda etapa, la desidentificación. Y esta es, para mí, la idea más potente de toda la psicosíntesis. El principio es simple. Aquello con lo que nos identificamos nos domina. Aquello de lo que nos desidentificamos podemos, en cierta medida, usarlo en lugar de ser usados por ello. Si me identifico completamente con mi miedo, soy el miedo. Si me identifico completamente con mi rol profesional, soy ese rol. Y cuando el miedo desaparece o el rol cambia, siento que me pierdo yo. La desidentificación no significa negar el miedo ni abandonar el rol. Significa crear un poco de distancia entre el observador y lo observado. El yo que dice, noto que tengo miedo, es diferente del yo que dice, tengo miedo, como si fuera todo lo que hubiera. La tercera etapa es encontrar o construir un centro unificador, algo hacia lo que orientarse cuando los distintos yoes se pelean entre sí. Puede ser un ideal, una práctica, una relación, una visión de lo que uno quiere ser. No tiene que ser perfecto ni definitivo. Tiene que ser real para quien lo elige. Y la cuarta, la psicosíntesis propiamente dicha, es la construcción de una personalidad coherente alrededor de ese centro. No de golpe ni de manera lineal, pues a veces es necesario volver atrás. Con paciencia, porque se está trabajando con algo vivo, no construyendo con ladrillos. ¿Y para qué sirve todo esto? Assagioli fue bastante concreto y claro. La psicosíntesis no es solo para quienes están en crisis, ni para quienes buscan la iluminación espiritual. Tiene 3 aplicaciones claras. La primera es el autodesarrollo, salir del modo en que vivimos como personalidades conscientes, atrapadas en sus propios automatismos, y empezar a tener alguna relación activa con el mundo interior en lugar de ser arrastrados por él. La segunda es clínica. Hay trastornos psicológicos que tienen su raíz en conflictos entre niveles de la psique que el paciente no sabe ver ni nombrar. A veces lo que parece una neurosis es en cierta medida el sistema avisando de que algo en el nivel superior está intentando emerger y no encuentra el canal. La tercera es educativa. Ayudar a niños y adolescentes a descubrir su naturaleza real antes de que el sistema les enseñe a ignorarla, que es, si lo piensas, lo que casi nunca ocurre en la educación convencional.
Hay algo en este mapa que resulta muy perturbador si te lo tomas en serio. No incómodo, porque la incomodidad pasa pronto. La perturbación es la que te hace cambiar algo. Si la mayor parte de lo que somos está fuera del campo de la conciencia, si operamos desde impulsos que no vemos, desde traumas que no recordamos, desde arquetipos que compartimos con toda la humanidad sin saberlo, desde un yo superior que la mayoría nunca llega a contactar de forma estable, entonces la pregunta de quién está realmente tomando las decisiones en nuestra vida no tiene una respuesta tan obvia. Assagioli estuvo décadas trabajando y dejó un mapa para que otros pudieran seguir haciéndolo. A estas alturas de nuestra película, quizás lo más honesto sea admitir que la mayoría vivimos instalados en la punta del iceberg, convencidos de que eso es todo el iceberg. Y algo me dice que no lo es. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.